Buenos días, Renato. Buenos días, Joseph, Megan. Buenos días. Daily, buenos días. Buenos días, Ruth. Buenos días, Leslie. Neil. Buenos días. Muy bien. Avísame, por favor, si se puede ver la pantalla de la diapositiva. ¿Puedes observarla? Sí. Excelente. En esta semana toca hablar acerca de regiones hidrográficas uno, la vertiente del Pacífico, y también hablar acerca de la olla del Titicaca. ¿Ya? Pero antes vamos a repasar. Vamos. Leslie, indícame un número. 3. Listo, para todos chicos. Son movimientos ondulatorios de las aguas oceánicas. ¿Cuál es la respuesta? Son movimientos ondulatorios de las aguas oceánicas. Megan me dice las olas. Patricia, corrientes marinas. Los demás, olas, olas, olas y más olas, ¿cierto? Vamos a ver entonces si la respuesta es olas. Perfecto, la respuesta es olas. Muy bien. Carmen, indíqueme un número, Carmen. El uno. Tipo de lago que son considerados como los más profundos. Tipo de lago que son considerados como los más profundos. ¿De quién estamos hablando? Vamos, todos a responder la pregunta. Patricia me dice tectónicos. Tectónicos, ajá. Exacto. Esa es la respuesta correcta. María de los Ángeles, indícame un número. Ya salieron, chicos, el número uno, ¿y qué otro número salió? El uno y el 3, ¿no? Ya, entonces María de los Ángeles, indícame un número. Ajá, el 4. Océano que baña las costas occidentales de África y Europa. Océano que baña las costas occidentales de África y Europa. Para todos, esta es la pregunta para todos. Vamos. Ñol me dice Atlántico. Joseph también Atlántico. Los demás que indican que océano. También el Atlántico.
Entonces vamos a corroborar ello, ¿ya? Sí, es correcto. Es el océano Atlántico. ¿Y qué número nos falta, chicos? 2. Es la cavidad por donde discurren las aguas de un río. Es la cavidad por donde discurren las aguas de un río. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cauce? Ujú. Excelente. La respuesta es cauce. Entonces ya has respondido las 4 preguntas. Listo. Voy a activar un video, un momento. Muy bien, en algunas partes lo voy a adelantar, ya si te das cuenta que está avanzando soy yo, porque el tiempo, por ejemplo, es 23 minutos y 23 minutos no lo voy a colocar. Solamente van a ser unos minutos, pero yo voy a ir adelantando. Listo, ¿puedes observar la pantalla para darle play? Que muchos países del mundo. Sí, entonces le doy play. El río Rímac es la fuente de agua de más de 9 millones de ciudadanos. Su origen se encuentra a más de 7 horas de Lima, pero pocos conocen dónde nace y cuánto recorre hasta que lo bebemos en nuestras casas. Hoy seguiremos la ruta del río Hablador para conocer sus secretos, los peligros que lo amenazan y lo que se está haciendo para cuidarlo. En este viaje nos acompaña el ingeniero Guido Vázquez. Él es de la Autoridad Nacional del Agua y ha hecho esta ruta muchas veces, así que conoce perfectamente cuáles son los principales puntos de contaminación.
Vamos a llegar al mismo ciclo porque la laguna Titicocha y la Leoncocha, que son los que alimentan el Rímac, están ahí. Nuestro guía trabaja para la Autoridad Nacional del Agua, la institución encargada de gestionar y velar por la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos. Con él, partimos. Estamos con el ingeniero Vázquez a punto de llegar a la naciente del río Rímac. Estamos a unos 4.800 metros sobre el nivel del mar y vamos a llegar a la laguna llamada Titicocha. Esta laguna Titicocha es una de las lagunas que abastece de agua al Rímac. Tenemos que el volumen total que recibe el río Rímac es de la laguna Titicocha y de la laguna Leoncocha, la que está en la parte posterior de acá. La laguna Titicocha es hermosa. Se trata de un espejo de agua cristalina gigante donde sí se puede respirar aire puro. El frío es intenso, pero la belleza del paisaje es la mejor recompensa. La laguna está rodeada de montañas cubiertas de vegetación y solo a una de ellas la protege un manto blanco. La mala noticia es el impacto que está causando en ella el retroceso de los glaciares. Esta laguna Titicocha es una de las lagunas que abastece de agua al Rímac, que recibe agua de todos estos nevados. Hace 10 años atrás, según dicen, todo esto era de color blanco y eso permitía tener la seguridad y la garantía de que íbamos a disponer siempre de agua. Hoy por hoy ya tenemos problemas de deglaciación y el retroceso es permanente y continuo. El cambio climático está afectando esta reserva de agua, que es fundamental para abastecer la demanda de los 9 millones de ciudadanos que viven en Lima. ¿La reserva de agua ha variado en los últimos años? Sí, se nota que está bajando el nivel de disponibilidad de agua, producto justamente de esta deglaciación. Anteriormente estas lagunas tenían un mejor nivel, podíamos tener garantizada la disponibilidad de líquido elemento, pero con el tiempo vamos a tener que ver de qué manera vamos a tener que reusar o reciclar las aguas que se utilicen en la población, porque el insumo va a ir bajando poco a poco. Por eso debemos ahorrar agua. En Lima se gasta un 30% más de lo que se debería, y estudios indican que un limeño consume en promedio 250 litros de agua cada día, más de la mitad de lo que muchos países del mundo. Se han hecho estudios de modelamiento de cantidad y calidad y se dice de que de acá a 20 años la necesidad de agua va a ser alta en la población de Lima. La altura del ambiente ya ha iniciado 7 procesos disciplinarios en contra de la empresa que produjo este desastre. En Chosica registramos uno de los problemas más serios, la contaminación por los desagües domésticos. Las viviendas y negocios aledaños al puente colgante de Chosica invaden parte de la faja marginal del río. Y además todos los desagües de estos negocios, ¿a dónde van? Al río directamente. Tenemos ese grave problema. Como ustedes pueden observar, el río ha levantado su caudal, en esto por la temporada de lluvia que está habiendo en la parte alta. Entonces pone en riesgo a todas las casas que están colocadas justo en faja marginal. Las familias exponen sus vidas y no existe un sistema de defensa que proteja sus viviendas. Pero también hay que lidiar con las malas costumbres instaladas en la población. Algunos habitantes prefieren tirar sus bolsas de basura al río, a pesar que existe un sistema de recojo implementado por el municipio. La mala educación amenaza también al río Rímac. ¿Cómo ves al río? Contaminado. Sí, ¿y qué piensas de que esté contaminado? ¿Cómo te sientes por eso? Triste porque si contaminamos el agua, ya no podemos tomarla ya. La gente no tiene conciencia ecológica, pues. Y viene un olor feo, ¿no? Cuando ya hay derrumbes por ciertos sitios de que hay huaico, ¿no? Porque el que menos botan acá su basura. Mucha suciedad.
Y la mayoría están invadiendo al río, lo están dejando demasiado pequeño. Antes esto era todo pampa. ¿Sí? Se podía venir a disfrutar del campo, agua limpia. Hoy en el día no. ¿Cómo te gustaría ver el río de acá a 10 años? Limpiecito, así, que cristalino, así. La quebrada del Guaycoloro es el resumen de todos los males. Esta agua llega a la trajea para que la purifique. El río Guaycoloro es el punto más crítico en el recorrido del río. Toma conciencia de la gravedad. Hay familias que lavan su ropa en este tramo del Rímac y que permiten que sus hijos jueguen en el río. Toma de la planta de tratamiento de la Tarjea. Esta planta gigante tiene la tarea de abastecernos de agua potable. Eso quiere decir que nuestra vida y la de 9 millones de personas depende del agua tratada en este lugar. Estoy parado justo encima de la Bocatoma. La Bocatoma es el primer filtro por el que pasan las aguas antes de ser tratadas. Aquí se retienen diariamente entre 30 y 40 toneladas de basura, que van desde plásticos, botellas, llantas, troncos, hasta cosas más extrañas como sembríos enteros o incluso una vaca. Por ejemplo, ¿qué cosas se encuentran? Troncos de árboles. El año pasado cayeron una vaca Una vaca y entera. un torito. La vaca ya no estaba viva. La vaca estaba muerta. También se cayeron, creo, por ahí unas otras vacas. Convertir el agua del río Rímac en agua potable es un proceso complicado y trabajoso. Tengámoslo en cuenta cada vez que dejemos abierto un caño. El proceso se puede resumir en 5 pasos. Primero, las bocatomas filtran los residuos sólidos. Segundo, el agua filtrada pasa a los desarenadores para eliminar la arenilla que arrastra el río. Tercero, el agua filtrada y desarenada ingresa a unos estanques donde se eliminarán las bacterias con la ayuda de una alta dosis de cloro. Cuarto, se decanta y filtra el agua para aclararla. Y quinto, se utiliza una dosis extra de cloro y recién el agua queda lista para su distribución. ¿Hace cuánto ha estado esta agua en el río? 20 horas. Hace 20 horas esta agua ha venido del Sí, río. así como el pan calientito que sale de la boca. Salud. 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 El agua recibe una cierta dosificación de cloro porque el agua del río tiene una contaminación bacteriológica muy elevada. Entonces, solamente el cloro, al ser un desinfectante poderoso, destruye a estas bacterias, a estos microorganismos y remueve el 99.99%. ¿Cuál es su sueño con respecto a su trabajo? ¿Cómo le gustaría ver esto en 10 años, por ejemplo? A mí me gustaría, por ejemplo, que primero que el río Rímac pudiera mejorar en su calidad. Pero hubo una época en la que los limeños podíamos recorrer la vera del río. Gonzalo Torres, conocedor de las historias de Lima antigua, comparte con nosotros algunas anécdotas. Yo tengo referencias que en el río Rímac, hasta los años 40 o 50, todavía se sacaban camarones a espaldas del Palacio de Gobierno. Inclusive también hay una calle al otro lado del río, una calle perdida, bien chiquita, que se llama Camaronero. Y quizás porque ahí existía el gremio de los que sacaban camarones
y entonces te das cuenta la vinculación del río con la ciudad. Hace un año, Gonzalo trató de buscar un espacio apacible para hacer un picnic junto al río. La búsqueda fue ardua. Bueno, empezamos primero, hicimos el recorrido inverso, ¿no? Desde la salida del Rímac, que está... ¿Es la desembocadura? Sí, esa desembocadura. Y fuimos subiendo, ¿no? A ver dónde podían ser y tuvimos que subir hasta bien arriba para poder encontrar, aunque sea un pequeño espacio bucólico con agua, al parecer cristalina, para poder hacerlo, ¿no? Tener un río Rímac limpio se ha convertido en una prioridad. Por eso, hace un año se creó la Comisión Multisectorial para la Recuperación de la Cuenca del río Rímac, presidida por la Autoridad Nacional del Agua. Y en este año 2014 nos hemos propuesto acompañar a los gobiernos locales a que estos proyectos de tratamiento de aguas residuales, que en cierta forma están en pleno proceso de aprobación, en pleno proceso de revisión, con nuestro acompañamiento queremos que se puedan ser viabilizados en el más breve tiempo, a que el próximo año tengamos ya los expedientes técnicos definitivos y finalmente iniciar la ejecución de algunas obras que ya ayuden a disminuir la carga de producto de las aguas residuales. Las autoridades ya trabajan en la implementación de un plan para mitigar el impacto de la contaminación del río Rímac. Los impactos se van a ver en la medida de que los vertimientos que van directamente de las poblaciones no vayan hacia las quebradas ni al río, sino vayan hacia una red de alcantarillado y finalmente sean tratados. Y finalmente nuestra gran visión es que el río Rímac vuelva a tener la vida que tuvo hace algunos años, ¿no? El río Rímac arrastra grandes cantidades de basura, desagüe, relaves y químicos. Todas estas aguas son filtradas y tratadas minuciosamente para que luego podamos abrir los caños en casa y tengamos agua limpia para tomar. Pero todo sería mucho más sencillo si simplemente dejáramos de darle las espaldas al río Rímac y dejáramos de considerarlo un botadero más. Todos los peruanos tenemos derecho a beber un vaso de agua limpia. No olvidemos que todos podemos hacer algo. Comencemos por no botar la basura al río. Y lo más importante, cuidemos el agua que usamos. Los efectos del cambio climático no pueden revertirse, pero sí podemos mitigarlos. Este recurso lo necesitamos para vivir. Comencemos a cuidarlo. Muy bien, el video trató acerca de un río perteneciente a la vertiente que vamos a ver el día de hoy. ¿De qué río es? El río Rímac, ¿cierto? Muy bien. ¿Y en dónde nace o cuáles son las lagunas, en este caso la laguna que alimenta sus aguas? Vamos. Hay una laguna que hace una obra de trasvase, es decir, que vierte sus aguas en un Rímac. ¿Cuál es? Está entre Lima y Junín. ¿Nada? Tenemos A, Marca Pomacocha. Muy bien. Entonces sabemos que al inicio, ¿no? El río Rímac posee aguas cristalinas, ¿no? Porque todo se ha formado, se ha alimentado a partir de descongelamiento, ¿no? El Marca Pomacocha, entre Lima y Junín.
Pero luego, ¿qué pasa con el Rímac? ¿Cuáles son los agentes contaminantes de este río? Vamos, indícame ello. ¿Cuáles son los agentes contaminantes como has observado en el video? Muy bien. La arena, la basura, los desagües domésticos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos a los desagües domésticos, se les denomina aguas servidas, así se les llama, aguas servidas. La basura, la población, las bacterias, ¿no? Quizás en la cuenca más alta, en el curso más alto por relaves mineros, pero luego es mayormente por la población, ¿no? La población lo que hace es desechar su basura, las aguas de sus casas en ese río. Lavan, has visto su ropa en ese río. ¿Ya? Entonces, ¿sí está contaminado? Sí, ¿no? Por la basura de la población, pero luego llega a una planta de tratamiento. ¿Cómo se llama? ¿Y en dónde está? ¿Cómo se llama esa planta de tratamiento? Empieza con A. ¿La qué? La tarjea, ¿cierto? Es ahí en donde se trata el agua proveniente del río Rímac. Pero la tarjea lo que hace es tratar de purificarla, ¿no? Las dos veces que he ido a la tarjea, las dos veces he regresado con la sensación de no querer tomar agua en ese día, porque tú observas la coloración, también observas qué es lo que cae en ese momento. Cuando yo fui, bueno, no vi una vaquita, sino lo que observé fue un colchón. Habían tirado un colchón en el río y también vi patos muertos, ¿no? Vi patos muertos, incluso, ¿no? Una toalla higiénica ahí flotando, ¿no? Eso es lo que vi en las bocatomas, en el momento en el cual canalizaban todo lo que caía. Incluso en las zonas más finas caía lo que eran chapitas, ¿no? Y también heces, aunque no lo creas. Entonces, todo ello capturaba la tarjeta y luego estas aguas eran pasadas, ¿no? En otra zona. Y si igual siguen tratándola, claro, el olor era nauseabundo. En ese momento yo tenía el cabello más largo, ¿no? Y me lo enrollaba a la altura de qué? De la nariz, porque el olor sí era insoportable, de verdad, no me gustaba el olor. Y en este caso se hace, ¿no? Lo necesario retirar e incluso colocarle qué cosa para que las bacterias puedan morir. ¿Qué se le coloca al agua? Se le coloca cloro, ¿no?
Muy bien. Entonces, el río Rímac es un río perteneciente a la vertiente del Pacífico. Nuestro país se encuentra muy bien irrigado, chicos, muy bien irrigado. Pero hay un factor que hace que las aguas de nuestro país se dividan. ¿Cómo se llama ese factor? ¿Cómo se llama ese relieve que hace que nuestras aguas se dividan en tres vertientes? Mira la imagen. ¿Cómo se llama ese relieve? Vamos, la cordillera, ¿no? Exactamente es la cordillera de los Andes, ¿ya? Exactamente es la cordillera de los Andes. ¿Quién hace ello? La cordillera de los Andes lo que hace es dividir las aguas de nuestro país en tres grandes vertientes. Para el lado occidental, la vertiente del Pacífico; para el lado oriental, la vertiente del Amazonas; y para la parte sur, la vertiente del Titicaca, o también conocida con el nombre de Hoya del Titicaca. Y a todo esto, ¿qué cosa es una vertiente? Una vertiente viene a ser un conjunto de cuencas hidrográficas. Sus ríos y afluentes desembocan en un mismo mar, en un mismo lago. ¿Te acuerdas de los términos en ríos? ¿Cómo se le llama al recorrido, al tamaño, a la longitud de un río? ¿Cómo se le denomina? A ver, acuérdate, vamos. ¿Cómo se le llama al tamaño, longitud de un río? Nada, tamaño, longitud. Caudal es volumen. Curso, ¿no, Megan? El tamaño, la longitud de un río es curso. El volumen de las aguas de un río es caudal. Y a la variación de ese caudal, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama la variación de ese caudal? Régimen, perfecto. Se le denomina régimen. La parte final de un río desembocadura. Y hay dos tipos de desembocadura. ¿Cuáles son? En estuario y en delta. Excelente. ¿Y cómo se llama cuando un río secundario ingresa a un río principal? ¿Cómo se denomina ello? Cuando un río secundario ingresa a un río principal. Afluente, perfecto. Y cuando un río secundario sale de un río principal, ¿cómo se denomina? Efluente. Y cuando dos ríos se unen,
Confluencia. ¿Cómo se llama un río con toda su mancha? Un río con afluentes y afluentes. Sistema fluvial. Se le denomina sistema fluvial. El río con su mancha, afluentes, efluentes, sistema fluvial. Y este sistema fluvial está recorriendo un sitio, está recorriendo un lugar, el cual se llama cuenca. Y el conjunto de esas cuencas van a conformar lo que es la vertiente, ¿ya? El conjunto de esas cuencas conforman lo que es la vertiente. Sus ríos, afluentes, desembocan en un mismo mar o lago. Y la vertiente del Pacífico nace en la cordillera de los Andes, pero ¿de qué lado? Occidental. Y van a recorrer toda la zona de ¿qué? Mira esta zona de color amarillo, mostaza. Van a recorrer toda la zona perteneciente, ¿no?, a la región costeña, coinciden con su recorrido. ¿Y vierte sus aguas en qué océano? En el Océano Pacífico. Por eso se dice vertiente del Pacífico. Los ríos desembocan en el Océano Pacífico. Claro está que hay ríos que a veces no llegan al Pacífico, sino que se evaporan o se filtran, ¿ya? Entonces, hay características generales para esta vertiente, como también hay excepciones. Para el otro lado tenemos a la vertiente del Amazonas, que nace en la cordillera de los Andes, pero ¿de qué lado? Del lado oriental. Y está conformado por todos los ríos que en algún momento van a llegar a desembocar en el río Amazonas. Y el río Amazonas también es conocido, en este caso, como el río colector de las aguas, ¿no? Entonces aquí tenemos a la vertiente del Amazonas, porque todos desembocan en el río Amazonas, y también se le conoce con el nombre de vertiente del Atlántico, porque por medio del Amazonas desemboca en el Océano Atlántico. Debajo tenemos a la vertiente del Titicaca, o también conocida como Hoya del Titicaca, con H y con Y, que está encadenado aquí, encerrado por la cadena occidental y la cadena oriental de los Andes. Entonces, la cordillera de los Andes cumple la función de ¿qué? De divisoria de aguas, cumple la función de Divortium Aquarium. Características de la vertiente del Pacífico. Como te diste cuenta, es esta zona amarilla, ¿ya? Que justo también coincide con la zona costeña. Y el origen de las aguas de estos ríos depende de cómo se encuentran los glaciares. Depende de los nevados, de las lluvias o de las lagunas altoandinas. Como has visto, hay glaciares que forman ríos, hay lagunas que también forman ríos. Y la mayoría de estos ríos, la mayoría nace ¿en dónde? En la cadena occidental de la cordillera de los Andes. De los Andes peruanos, Miss. Pero hay 3 ríos que no nacen en la cadena occidental de la cordillera del lado peruano. Son 3 que no. ¿Quiénes son, Miss? Zarumilla, Tumbes, Chira. ¿En dónde nacen? Ecuador. Nacen en Ecuador, ¿ya? Presentan corto recorrido, presentan, en este caso, ¿no?, una extensión, una longitud, ¿no?, reducida. Son torrentosos, sus aguas caen estrepitosamente, más en el curso superior. En el curso superior, como están bajando de una zona de montaña, la pendiente se encuentra inclinada. Ya la pendiente se encuentra inclinada y el agua cae estrepitosamente. ¿Puedes ingresar a nadar ahí? Dime, ¿puedes ingresar en ese curso superior? ¿Puedes ingresar? No, no puedes ingresar en esa zona. ¿En esa zona qué se va a formar? ¿Qué relieves se van a formar si el agua cae estrepitosamente?
erosiona el terreno? Dime, ¿qué se forma? Y también cañones, porque el agua erosiona esa zona y forma cañones, ¿ya? Forma cañones. Pero si hay ríos que sí se navegan, el río Cañete, pero dime, ¿lo hacen en el curso superior? No, lo hace en el caso del curso medio e inferior, justo en esas zonas. Muy bien. No son navegables. Eso también es correcto. No lo son. Dime, ¿alguna vez has visto en el río Rímac un bote? ¿Un barco? Nunca, nada, ni lo vas a ver, ni lo vas a ver. ¿Por qué? Porque presentan poca profundidad y no son caudalosos tampoco. ¿Ya? Entonces, no son navegables los ríos de la vertiente del Pacífico. Pero me dice, ¿hay alguno por ahí? Sí, siempre hay una oveja negra, siempre hay una excepción. ¿Quién es navegable? El río Tumbes. En verano, cuando aumenta su caudal y pasa por los manglares, que viene a ser una zona turística. En su mayoría presentan una cuenca exorreica, es decir, que vierte sus aguas en el Pacífico, salvo algunos ríos que son arreicos, ¿no? Por ejemplo, el río Ica, que no llega al Pacífico, sino que se evapora o se filtra en el camino. La mayoría presenta una desembocadura en estuario, mira, es decir, desemboca en el Pacífico por medio de un solo canal, pero hay uno, siempre, mis hay uno, ¿no? Siempre está la excepción, claro, y ahí tenemos aquí en el río Tumbes. El río Tumbes, que presenta una desembocadura en delta, no en estuario, sino en delta. No son caudalosos, pero hay uno que es el más caudaloso de todos, el río Santa. Son de régimen irregular. Régimen irregular, puede ser que en verano aumente su caudal y en invierno disminuya. Sí, pero hay uno que siempre, otra abeja negra. ¿Quién es? El río Santa. Ese es el más regular de todos, pero la gran mayoría es irregular, ¿ya? Entonces, exorreico significa que llega a su vertiente. Exorreico es cuando, en este caso, el río sale, ¿no? Y llega ¿hacia dónde? Hacia el océano, hacia el lugar donde le pertenece. Exorreico vierte sus aguas fuera del continente. Endorreico dentro del continente. Exorreico fuera, y en este caso ellos presentan una cuenca exorreica porque vierten sus aguas en el Océano Pacífico. ¿Cuál es la importancia de los ríos de la vertiente del Pacífico? Pues que forma valles fértiles y que a pesar, en este caso, de tener escasez de agua, pues lo que se hace en la costa, ¿no? Son obras de trasvase, obras de irrigación, ¿no? Para poder utilizar en épocas de sequía esta agua. La otra importancia viene a ser abastecer a las ciudades con agua potable
también, bueno, son fuentes energéticas y genera energía, y también son fuentes de recursos hidrobiológicos. Aunque no lo creas, los ríos de la vertiente del Pacífico también presentan fuentes de recursos hidrobiológicos. A ver, por ejemplo, ¿qué puedes encontrar en los ríos de la vertiente del Pacífico? ¿Qué puedes encontrar? ¿Nada? ¿No han visto nada en los ríos o algo que se extraiga? Tal vez la trucha. Ah, la trucha es en la región andina, en la región andina. Pero aquí, nada. Mira, Valentina incluso está intentando. Valentina intenta. Los demás creo que siguen descansando, siguen durmiendo, porque ingresamos a las 8 y había veintitantas personas nada más. ¿Qué pasó? Estabas con pena, estabas con dolor porque ayer perdimos, justo en el último minuto, creo, ¿no? Casi me da un paro. Listo. Ajá. Camarones. ¿No, Lenin? Camarones, río Cañete, en Arequipa, el río Camaná. Camarones, sí, sí hay Valentina Camarones. Las dos veces que me he ido a hacer canotaje en Lunahuaná, camaroncitos. Una delicia. Claro, los puedes pedir de su forma natural o si no, ya totalmente limpio, ¿no? Solamente te dan la pulpa. Incluso cuando me fui a Antioquía, ¿no? También del río sacaban camarones. Una delicia total. Entonces, camarones, sí. También se puede sacar lo que son las conchas de abanico en lo que viene a ser el río Ica. También tenemos en el río Tumbes. Tú sabes que el río Tumbes justo se encuentra, ¿no? Con la parte oceánica, se forman esteros. ¿Y qué cosas se extrae? Conchitas negras, se extraen crustáceos, moluscos, y lo sabes. Pero también, uff, hay especies que, bueno, les encanta estar en la zona del desagüe. Adivina cuáles son. ¿Cuáles son esas especies? Peces. ¿Hay pez bacteriano? No. Listo. Vamos, Megan, tú puedes. Vamos, Megan. Pececillo que empieza con L. Que empieza con L. Merluza. Uy, la merluza es deliciosa y me encanta. La lisa. Ajá. Sí, justo ese es un pececillo que ama, le encanta estar en las zonas de desagüe, ¿no? También he visto que el pejerrey, yo decía, no, por Dios, por favor, que no sea el pejerrey, por favor, ¿no? Y sí lo vi, pero no tanto, ¿ah? Pero la lisa más, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿quién te habla, no? Mm, No soy de consumir lisa, ojo, y lo venden en el mercado, ¿no? Pero también dependiendo del lugar, ¿no? Pero no me arriesgo, no me arriesgo para nada. Miss, recuerdo que en cuarentena decían que habían delfines en el RIMAC. ¿Eso era cierto? Dime, ¿eso era cierto? ¿Que habían delfines en el RIMAC? Imposible. Miss, no creo. ¿Cómo que delfines? No. No, ya estaban bromeando. Lo que sí te puedo indicar es que los delfines estaban llegando a la zona del mar peruano por la Costa Verde. Eso sí, ¿no? Huyen de nosotros. Ven que no está el hombre, perfecto, y hago de las mías.
Ah, ya, utilería. A ver, Javier. mm, ya, es por la coloración, por la forma, que tú puedes reconocer a los peces. Y en el caso, por ejemplo, a las señoritas, o bueno, también hay algunos hombres que cocinan, ¿no? Saben reconocer a los pececillos. Quien te habla, reconozco a un buen grupo porque mi papá es cocinero, ¿no? Entonces, cuando yo lo acompañaba, incluso lo acompañaba ya en ventanilla a pesquero, veía los pececillos, incluso hasta una aleta de un pececillo me cayó en la cara todavía. Pececillo, no, sí, eso me cayó en la cara, ¿no? Sacan los pececillos bien frescos. Me iba con él, por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? Y también cuando era 29 de junio, ¿no? Para poder realizar los platos, ¿no? Del día en su restaurante. Entonces, ahí se podía observar, ¿no? La coloración, el tamaño, la forma de los pececillos y de esa forma tú lo reconoces. Me dan penita. Dependiendo de la alimentación de cada persona, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el pescadito, me encanta, ¿no? Y se come de todo. Tú sabes que también posees el mar más rico del planeta, ¿no? Me encanta la merluza. Abres la merluza y me gusta apanada. Apanada, Dios mío, crocantito, parece el pejerrey. Al pejerrey, por ejemplo, me encanta comerlo ¿en qué? En pan. En pan con cebolla cortada que al estilo juliana, ¿no? Delgaditas. También me encanta, por ejemplo, la cachema en sudado. Uf, una delicia la cachema en sudado. Me encanta. Mi pescadito, el que me gusta, ojo de uva. También, o sea, tenemos una gran cantidad de peces, no solamente en el mar peruano, sino también en ríos y en lagos. Por ejemplo, tu compañera me había mencionado la trucha. La trucha también es deliciosa. Más la trucha arcoíris. Y ahora vamos a hablar acerca de los principales ríos que hay en esta vertiente del Pacífico. Ya sabemos más o menos cuáles son las características, ¿no? Aquí, en esta vertiente del Pacífico, vamos a observar a una gran cantidad de ríos que te voy a mencionar ahora, ¿no? Y esta vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿cuántas cuencas posee? Posee 62 cuencas. ¡Ay! ¿Me va a hablar de de las 62 cuencas? No, solamente de las más importantes, ¿ya? Vamos a iniciar por el departamento de Tumbes. Llegamos aquí al departamento de Tumbes y tenemos a los siguientes ríos. Tenemos al río Zarumilla. Si te das cuenta, el río Zarumilla, muy bien, no tiene su origen aquí en la zona de los Andes peruanos, sino nace en los Andes ecuatorianos, ¿ya? Ahí nace. Y justo el río Zarumilla, mira aquí, va a formar la frontera natural entre ¿quién? Entre Perú y Ecuador. Vuelvo a repetir, mira. Zarumilla, frontera natural entre Perú y Ecuador. Y de todos los ríos que están en la vertiente del Pacífico, este es el más boreal, el que está más al norte. Seguimos en Tumbes. Tenemos al río Tumbes. Río Tumbes se encuentra en el departamento de Tumbes. Este río Tumbes, al igual que el río Zarumilla, nace en los Andes ecuatorianos. Exactamente nace en las sierras del Zaruma, con el nombre de Puyango. Es decir, el río Tumbes primero viene con el nombre de Puyango y acá en territorio recién se le llama Tumbes. En su recorrido va a formar esteros. Esas zonas pantanosas en la desembocadura de los ríos en delta, donde va a haber presencia de, ¿qué? De mangle. Y tú sabes que las ramas sirven de hábitat para las aves. Sabes que en esa zona se extraen, ¿no? Crustáceos, también moluscos. El río Tumbes es el único navegable de la costa, entre los esteros, entre el mangle
van navegando los barquitos llevando gente para el turismo. ¿Y qué tipo de desembocadura tiene? Posee una desembocadura en delta. Presenta una desembocadura en delta. Y los demás, Miss, en estuario, pero Tumbes es en delta. También aquí encontramos la presencia de un cocodrilo que está en peligro de extinción. Tenemos al cocodrilo de Tumbes. Continuamos. Nos vamos al departamento de Piura. Pero antes, Miss, usted me dice que el río Tumbes, ¿no? Presenta mangle, esteros, cocodrilo de Tumbes. Perfecto. Vamos a ver el río Tumbes entonces rápidamente. ¿Cómo es su recorrido? Muy bien, ¿puedes ver la pantalla? Sí. Listo. Muchas gracias. Cangrejos. Ahora, en los manglares viven los cangrejos. Ahora van a ver cómo se consigue. La extracción está reglamentada para proteger la especie. Por eso en los meses de verano rige la veda, la prohibición de sacar cangrejos y también conchas negras. Las famosas conchas negras, que también viven en el barro. Vamos entrando a los famosos conchales de los manglares de Tumbes. Como podemos apreciar aquí, las conchas, el hábitat de la concha negra justamente está en las partes más bajas, donde el fango es más suave. Seguro que para muchos esto es una total sorpresa. De ahí salen las conchas. Tengo aproximadamente 22 años extrayendo este recurso, el cual me permite brindarle un estudio a mis hijos y su alimentación. Entonces aquí
el control que se lleva nosotros como inspectores conscientemente nos ligamos a una resolución ministerial que da la ley de la veda de la concha, ¿no? En esta época de reproducción, justamente la concha pequeña es la que se deja para que ella siga reproduciéndose, porque hasta que llega la talla de 4.5 hacia arriba es lo permitido para extraer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Y otras conchas no tan conocidas son las patas de burro. Estas conchas Aún hay más. Si uno presta atención en algunos lugares, encontrará decenas de aves que tienen sus nidos en los árboles. Muy bien, entonces esto lo puedes observar en los manglares de Tumbes, que es un santuario nacional, ¿no? Y en este caso, ahí también encontramos a un río, ¿no? Perteneciente a la vertiente del Pacífico, del cual ya hemos hablado hace un momento, que es el río Tumbes. Has logrado observar en este video al mangle, cómo las aves se posan en el mangle y cómo las personas utilizan, ¿no? Botecitos, lanchitas para poder navegar estos canales, porque posee una desembocadura en delta. En Piura tenemos el río Chira. Río Chira, que nace también en territorio ecuatoriano, en los Andes ecuatorianos. ¿Con qué nombre viene, Miss? Catamayo. Así se llama, Catamayo. Cuando entra al Perú, Chira. El río Chira es el más irregular, que quiere decir que la variación de sus aguas es muy, pero muy notoria. La variación es muy notoria, chicos. Por ejemplo, no va a haber un momento en el cual va a aumentar su caudal, pero en otro disminuye totalmente hasta casi al punto de querer secarse. Entonces, la variación entre, ¿no?, el punto más bajo y el punto más alto en su caudal es muy fuerte. También es el más occidental, Chira, Piura. Piura, tú sabes que es el departamento más occidental. Entonces, la ubicación de Chira también es la más occidental frente a todos los ríos. Y como es un río en donde sus aguas varían de esa manera, no sube, baja, pues la población no puede estar en ascuas. Entonces, ¿qué se crean? Reservorios, depósitos de agua. Tenemos ahí en esa zona al reservorio de Poechos, que utiliza las aguas del río Chira. Este reservorio de Poechos es el más grande de nuestro país. También hay otro reservorio, el de San Lorenzo o Cocos. En el departamento de Piura también tenemos al río Piura. El río Piura es arreico. Mis, ¿a veces se evapora o se filtra? Sí. Pero ¿sabes? El río Piura te forma el valle de Piura. Y en ese valle de Piura, ¿qué cosa se cultiva? El algodón pima. Algodón pima, que es muy bueno ¿en qué? En calidad. Aquí también se cultivan mangos y limones. En el departamento de Lambayeque tenemos al río Lambayeque, Chancay, Reque. Aquí se cultiva arroz, caña de azúcar utilizando las aguas de este río. También hay un reservorio, el de Tinajones, y una central hidroeléctrica llamada Carhuaquero, porque recuerda que los ríos permiten el establecimiento, ¿no?, de centrales hidroeléctricas. Río La Leche es el río menos contaminado del país. Pero, ¿sabes? Cuando se produjo el terremoto, cuando se produjo el Niño Costero en el 2017, pues el río La Leche trajo problemas a la zona de Lambayeque. De lo más tranquilo todo, empezó a aumentar su caudal y se desbordó, rompió pistas, olvídate. Empezó a asustar a la gente por completo. Pero este río La Leche, en la vertiente del Pacífico, es el menos contaminado. Sí, Ernesto, hay 3 ríos que nacen en el lado ecuatoriano. ¿Cuál es? Zarumilla, Tumbes y Chira. Llegan al Perú y desembocan por el lado peruano hacia el Océano Pacífico.
Me voy al departamento de La Libertad, el único departamento que posee las 3 regiones naturales del Perú. En La Libertad tenemos al río Jequetepeque, que forma el valle de Jequetepeque, el valle arrocero más grande de nuestro país. El río Jequetepeque nace en las altas cordilleras del departamento de Cajamarca. Luego, después de recorrer Cajamarca, ¿no? Y La Libertad se queda aquí. Y hay una represa también. ¿Cómo se llama esa represa? Gallito Ciego. Así se denomina, ¿ya? La represa de Gallito Ciego. Tenemos en La Libertad también al río Chicama. Río Chicama. Ese río forma un valle, el Valle de Chicama, en donde se produce una gran cantidad de ¿qué? De azúcar. Y está a cargo del complejo agroindustrial Casa Grande. Moche. Baña a quién, recorre a quién, a la ciudad de Trujillo. Su régimen también es muy irregular, pero nadie gana al Chira, ¿ya? Y su valle está dedicado al cultivo de ¿qué? De la caña de azúcar. Tenemos al río Chao. Este río Chao va a formar también un valle, el Valle de Chao, que produce tomate, alcachofa. También tenemos al río Virú. El río Virú forma el Valle de Virú, en donde se produce palta y especialmente el espárrago. Nos vamos al departamento de Ancash. ¿A qué río tenemos aquí? Al río Santa. Río Santa. Dije que la vertiente del Pacífico presenta de por sí, ¿no? Una gran cantidad de características, pero Tumbes y Santa siempre son los que mayormente tienen esas excepciones, ¿no? Son como las ovejas negras en esta vertiente. La mayoría no son caudalosos, presentan un régimen irregular, pero mira, el río Santa es el más caudaloso y el más regular de la vertiente del Pacífico. Más caudaloso, más regular. Y por eso es que sus aguas son utilizadas ¿para qué? Para poder, en este caso, trabajarlas en las irrigaciones de Chavimochic y Chinecas. Porque es caudaloso y es regular. Chavimochic, ¿en qué departamento? En La Libertad. Agrupa las pampas de Chao, Virú, Moche, Chicama. Y tenemos también a Chinecas, en Ancash. ¿Pampas de qué, Miss? Chi de qué, de Chimbote. Ne de qué, de Nepeña. Y Ca de Casma. El río Santa es el tercer río más extenso del Perú. Perdón, no, tercer río más extenso de la vertiente del Pacífico. ¿Por qué, Miss? ¿Quién es el primero? Es uno que se llama Tambo. Y el segundo, Colcamajes Camaná. Y el tercero más extenso de toda la vertiente del Pacífico es el río Santa. Miss, ¿cuánto tiene de longitud? 380 kilómetros. ¿Alguna vez has ingresado al río Santa? Dime, ¿alguna vez has ingresado al río Santa? Mega me dice, no, ¿los demás? ¿Sí? ¿Han ingresado a los demás? Al río, si has ingresado al río. Nada, tampoco. Yo sí. Mi papá me tuvo que agarrar el cabello para sacar. Y no es que me quería suicidar ni nada por el estilo, ¿no?
viajé al departamento de Ancash, vi que las personas, ¿no? Algunas lavaban ropa en el curso del río Santa, y también vi que otras saltaban de piedra en piedra y se bañaban. Entonces, yo era pequeña, mi papá me cuenta que mi mamá también, ¿no? Que de pequeñita yo era bien traviesa. Así que yo solamente era una pequeña que imitaba lo que hacían los mayores. Entonces, ¿qué hice? Me metí a bañar. Me metí a bañar y estaba, ¿no? En el centro del río, en una piedra. Y el caudal, el caudal estaba aumentando, ¿ya? El torrente era ya muy fuerte. Entonces le digo, papá, me dije, ¿qué haces? Estoy bañándome. Me agarró del cabello, ven para acá, ¡guau! ¿No? Dijo, en una esquinita, vete a hacer así, hacer ello, tus travesuras, que eso que el otro. Pero sí recuerdo muy bien que el río Santa también lo contamina. Ojo. Es el único con doble curso. Lo que pasa es que los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Se trasladan de este a oeste. De esa manera, de este a oeste. Un recorrido transversal, de este a oeste. Pero el río Santa, ay, toda la vida el Santa, tiene doble recorrido. Primero va de una forma longitudinal, de sur a norte, y luego va de forma transversal, de este a oeste. En su recorrido, justo va a pasar por la cordillera negra y la cordillera blanca. Y al erosionar esa zona, va a formar a un cañón. ¿A quién? Al Cañón del Pato, el cañón de mayor extensión, no profundidad, extensión de nuestro país. Cañón del Pato formado por las aguas del río Santa. También Río Santa forma el Callejón de Huaylas, una zona muy turística. Dime, tú que has viajado a Huaraz, ¿qué puedes observar? Tú que has viajado en Ancash, ¿qué puedes observar? ¿No puedes observar nada? ¡Vamos! ¡Ah! Chicos, es zonas turísticas. Chavín de Huántar. Pasa por ahí, por esa zona, al templo de Chavín. Nada, ¿no recuerdas de ello? Ahora vas a decir que no has viajado. ¿Ya? Forma el Callejón de Huaylas, también es zona agrícola, ojo, y sus aguas son utilizadas para la central hidroeléctrica que se instala en ese lugar, que se llama Huallanca, y también tienes a El Chorro, ¿ya? Tiene Huallanca y tienes al Chorro. En el departamento de Lima, oh, Darlene, poco a poco. Yo también, no, bueno, en este caso de pequeña siempre viajaba, ¿no? Pero ya por mi carrera viajé a más lugares. Departamento de Lima, tenemos el río Fortaleza. El río Fortaleza forma el valle de Paramonga. Dice, valle de Paramonga. Cuando vas a los supermercados acompañando a tu mamá, ¿no habrás visto en las bolsas de azúcar que dice Paramonga? ¿No? Entonces, Fortaleza forma el valle de Paramonga y es ocupado para el cultivo de caña de azúcar perteneciente a la Corporación Agrícola Paramonga. Tenemos el río Pativilca. Alberga en este caso la central hidroeléctrica de Cagua. En Lima tenemos también al río Supe. Este río Supe pasa cerca a la ciudadela, ¿no?, de Caral. Caral, dime, ¿cultura? ¿Sí o no?
Primera civilización, ¿no? Eso sí. Incluso cuando yo estaba en la universidad, los profesores de historia hablaban de que para que sea cultura tiene que haber cerámica y solamente podían observar ahí unas pequeñas estatuillas de barro, ¿no? Y que en Chavín sí se podía observar ello, ¿no? Y encima que la coloración era monócroma, trataban también de estar utilizando, ¿no? Un tipo de asa también. Entonces, Supe, Río Supe pasa cerca a la ciudadela de Caral. Esa zona es verde, hay valles. Y me parece que ahora no está habilitado Caral para poder visitarlo, está acá en Lima. Si puedes realizarlo, ve, vas a ver estas construcciones piramidales de forma trunca, ¿no? Es decir, que no terminan en punta, sino en una forma plana. Continuamos. Tenemos el río Guaura. Forma las aguas termales, ¿de dónde? ¿De qué lugar? De Churín. Ya, si no has ido ahí, ya no sé qué hacerte. ¿Has ido a Churín? Sí, cierto. No, el baño de presidenta más arriba. Sí, no, sí. Ay, yo creo que sí, me voy a ir un día de julio, que sea vacaciones de colegio, porque acá me tengo que hacer acá. Oh, te dicto desde allá, tanta cosa, ya. Listo, tengo que relajarme. Hay diferentes lugares en donde tú puedes ingresar, ¿no? Yo recuerdo que estuve 5 días en Churín y 2 días estuve metida a full en las pozas, las de Mama Warmi, ya me acordé ya, Mama Warmi. Entonces hay diferentes pozas con diferentes temperaturas, de la más fría hasta la más caliente, en la cual una señora compró huevo y lo colocó ahí y se sancochó. Recuerdo muy bien, la temperatura llegaba hasta unos 43 grados. O sea, yo aguanté 5 segundos y me salí en una. Mi piel estaba pero roja total. Muy bien, Lenny, los baños de fierro. Mi compañero salió casi naranja, mi compañero casi naranja salió. Como te digo, hay varias temperaturas. Y entonces lo que ello hace es, ¿no?, apoyarte con lo que es el relajamiento, también lo que viene a ser, ¿cómo se llama esa enfermedad? De los huesitos, reumatismo. Ahí está, para reumatismo también. Muy bueno. Mm, una de ellas pública, no recuerdo. A Mamawarmi si yo entraba pagando, pero en una pública, no recuerdo ello. Bueno, y te estoy hablando, claro, del año 2004, 2006. Estoy hablando del 2006, cuando fui a Churín. Era mi primer año de universidad, era cachimba. Lo que sí me gustó fue la leche, ¿no?, con la nata encima. Una delicia, de forma natural. Este río Guaura recorre las ciudades de Churín, Ollón, Guaura, Huacho y Sayán, y también alberga centrales hidroeléctricas, Cheves y Viroc. Los alfajores. Mira, aquí está una, ¿no? También. Tenemos al río Chillón. Uy, uy, uy. Río Chillón. Forma los valles de Canta y Caraballo y sus aguas desembocan ¿en dónde? En el distrito de Ventanilla. Chillón está contaminado. ¿No? ¿Por qué? Por la basura que tiran las personas. Chillón pasa incluso por la zona de Pro y la gente sigue vertiendo sus basuras. Incluso en uno de los recorridos de la zona del río Chillón hay un mercado y toda la basura a veces tienden a colocarla ¿en dónde? En las orillas de ese río. Hay una parte del río en la cual he notado, ¿no?, que está cercado. Y yo le digo a mi primo, puede ser que la gente salte por aquí, ¿no? Quizás, capaz. Tenemos el río Santa Eulalia. Ese río estaba el río Chillón, al costado de tu casa, Javier. A ver, espérate, retrocedemos todo. ¿Pasó al costado de tu casa? ¿Al costado de tu casa o tú estás en la casa del río? Ajá, Javier, estás invadiendo la zona del río. Cuidado en las épocas de lluvia, Javier. Cuidado, cuidado. ¿Ya?
Usurpador. Ya está. No, lo digo y no lo digo, o sea, por el hecho de molestar a Javier, ¿no? Sino que tú sabes que cuando aumentan las lluvias, ¿no? Los ríos de la vertiente del Pacífico llegan a incrementarse. Entonces, las casas que están cerca a los ríos pueden salir muy dañadas, pueden existir pérdidas materiales o como también pérdidas humanas. ¿Y qué malo es el río? Las casas que están cerca a los ríos, lastimosamente, en su mayoría están invadiendo parte del cauce. Pero mi río estaba seco y se llenó de tierra. Pero es la casa del río, pues. ¿Me dejó entender? Entonces, si el río pasa, se lleva a tu casa, no, el río es malo, no, no, simplemente está reclamando su lugar, está reclamando su zona. ¿Ya? Vivías al lado del río Rímac. Menos mal nos fuimos antes del mejor. Sí, porque lo que yo vi en ese momento, en el 2017, sí fue horrible. Sí fue horrible. Y incluso en el río Rímac, ¿no? Por la zona que está detrás, ¿no? Del estadio de Sporting Cristal, muchas personas murieron. Ojo, creo que la última noticia fue la de una niña. Las casas están ahí, nada más. Incluso una parte de la casa ya está, ¿no? Erosionada y sigue todavía de pie. Recuerdo que en la última noticia fue que una niña, su letrina, ¿no? La zona de su baño estaba justo en la parte de atrás de la casa, justo por las orillas de ese río, ¿no? Y la niña se cayó. El terreno cedió, la niña se cayó, murió. ¿No? Y eso, bueno, también es responsabilidad de los padres y de las personas, ¿no? Si sabes que está en peligro, acompaña a tu hija. Continuamos. Río Santa Eulalia, ajá, un afluente del río Rímac, principal afluente del río Rímac. Y tenemos aquí el reservorio de Millo. Río Rímac forma el valle más poblado de la costa. ¿Cómo se llama ese valle más poblado? El Valle del Rímac. Atraviesa la ciudad de Lima. Forma el cañón del Infiernillo y posee el mayor número de centrales hidroeléctricas. ¿Y por qué mis? Porque tiene que generar energía para toda la población acá de Lima metropolitana, de Lima con sus 43 distritos. Y a pesar de eso, a veces no se abastece. ¿Cuáles son esas centrales hidroeléctricas? Huampaní, Moyopampa, Barba Blanca, Pablo Bonner, Huinco. Vuelvo a repetir, Huampaní, Moyopampa, Barba Blanca, Pablo Bonner y Huinco. Y aquí hay una represa, la represa de Yuracmayo, y también se hace una obra de trasvase, la de Marca Pumacocha, la laguna que te dije. ¿No? Quien te habla, me senté frente al Marca Pumacocha, miré las nubes, ¿no? Estaba mirando también esta laguna, al frente de esta laguna me comí una deliciosa trucha. Y sí, canalizan su agua para que llegue al río Rímac. A ello se llama trasvase, trasladar el agua, ¿no? Del lago a río. ¿Sabías que el uso del agua del río Rímac, ¿no? En un 80% es para la población y que el 20% es para otros usos? El 47% es de desagües informales, el 32% es de bodadores, el 6% de aguas residuales, 4% de desmonte de minas, 3% residuos pasivos ambientales. También tenemos por los residuos agrícolas y los relapes mineros. Vamos con el río Ica, ya que está en el departamento de Ica. Este es el más arreico de todos. Te dije que había algunos ríos arreicos que se evaporaban, se filtraban, pero el río Ica es el más arreico de todos. Ya, sus aguas no logran desembocar en el Océano Pacífico. Se evaporan a mitad de recorrido. Forma, eso sí, el río Ica, el Valle de Ica, que produce la vid para la uva y también produce el algodón Tanguis. ¿Dices mejor en calidad? No, el Tanguis es en cantidad.
Y si hay alguien que vierte sus aguas, alguien que los activa, muy bien, quien lo activa viene a ser el río, la laguna Choclococha, y se realiza la obra de trasvase de Choclococha. Arequipa, tenemos al río Ocoña. A ver, bríndame una característica del río Ocoña. ¿Qué cañón forma? Por ahí, Valentina. Ajá, Leslie, muy bien. El cañón de Cotahuasi, que es el cañón más profundo del Perú, ¿ya? Y también el de América, con una profundidad de 3.535 metros. Y tenemos ahora, Valentina, el río que forma el cañón del Colca. Es el río Colca-Majes-Camaná, que también va a formar el valle costero más extenso, el valle de Colca-Majes-Camaná, no, el valle de Majes-Camaná, ¿no? Formado por el río Colca-Majes-Camaná, producción de arroz, ajo, cebolla. El más extenso es el río Tambo, el tercero más extenso es Santa, ¿y quién es el segundo más extenso? El de Colca-Majes-Camaná, con una extensión de 480 kilómetros. Y aquí se encuentra también una represa, la represa de Condoroma. Río Tambo. Tambo está recorriendo, en este caso, Arequipa, Moquegua y Puno, ¿ya? Y es el río más extenso de toda la vertiente del Pacífico. ¿Cuánto tiene de extensión? 535 kilómetros. Entonces, el más extenso es Tambo, el segundo más extenso es Colca-Majes-Camaná y el tercero más extenso viene a ser Santa. En Moquegua tenemos el río Osmore. El menos contaminado es La Leche, pero el más contaminado viene a ser Osmore. ¿Por qué, Miss? Por los relaves mineros. ¿Pero es el más contaminado de todo el Perú? No, solamente de la vertiente del Pacífico. El Atlántico tiene su río más contaminado, así como la Hoya del Titicaca. Y en general, ¿quién es el río más contaminado del Perú? Es el Mantaro. Pero Osmore solamente es de la vertiente del Pacífico. Me voy a Tacna. Tenemos el río Caplina. Río Caplina, que en este caso, ya, viene a ser el más austral de ¿qué? El más austral del Perú, el que está más al sur de nuestro país, ¿ya? Es el más austral. Vamos ahora con la siguiente olla. ¿Cuál es? La olla del Titicaca, vertiente del Titicaca. Todos los ríos, ¿a dónde van? Al lago Titicaca. De las tres que ves en pantalla, la olla del Titicaca es la más pequeña, ¿ya? Representa el 0,5% del agua dulce en nuestro país y abarca el 4% de nuestro territorio. Comprende unos 48.775 kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicado en el sector surandino entre las cadenas occidental y oriental de los Andes. Ocupa la gran meseta del Collao a unos 3.812 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Mira, te das cuenta, acá está el lago Titicaca y está encerrado por la cadena andina occidental y la cadena andina oriental. Esta es la meseta del Collao y el lago se encuentra emplazada en esta zona. Características de los ríos de la Hoya del Titicaca, pues se encuentra entre los territorios de Perú y Bolivia, por lo tanto es una vertiente de carácter internacional. ¿En dónde está ubicada? Ajá, hay 3 sectores en los Andes, está ubicada en el sector sur andino, en la meseta del Collao. Origen, tiene su naciente en 3 sectores, en la cadena occidental, en la cadena oriental y en el nudo de Vilcanota. Ahora vamos a ver un mapa.
Alimentación, se alimenta no de aguas provenientes de las lluvias pluvial, de la nieve nival y de los deshielos glaciar. ¿En dónde se encuentra esta vertiente, esta olla del Titicaca? ¿En qué departamento? Mira el mapa. ¿En qué departamento se encuentra esta vertiente? Nada. ¿Qué departamento es? El departamento de Puno, chicos. Exacto, muy bien, Javier, es el departamento de Puno. Como te dije, mira aquí, cadena occidental, cadena oriental, de ahí nace, ¿no? Los ríos de la olla hidrográfica del Titicaca. En esta cadena occidental vas a ver que hay cordilleras, barroso-volcánica, y en esta cadena oriental hay barreras, cordillera Palomay, nada más. Observo que nacen ríos de los cuales desembocan en el lago Titicaca, sí. Tenemos al río Suches, tenemos al río Huancané, tenemos a Ramis, tenemos a Coata y tenemos a Ilave, y uno que sale que es el río Desaguadero. Su curso es corto, su caudal no son caudalosos. Régimen irregular. Cuenca. En Pacífico todos los ríos se van al océano, en cambio en el Titicaca los ríos, ¿hacia dónde se van? Los ríos se van hacia el lago Titicaca, se van hacia un centro, por ello se dice que a veces que tiene un recorrido radial. Navegables no son navegables. ¿Quién es navegable? El lago Titicaca, pero estos ríos no. ¿Por qué? Porque tienen escasa profundidad. ¿Se encuentran contaminados? Sí, por la basura y por los relaves mineros. Desembocadura. Sabes que es la parte final de un río y hay dos tipos de desembocadura, en estuario y en delta, y en este caso es estuario. ¿Y qué recursos hidrobiológicos puedes encontrar en estos ríos? Puedes encontrar al ispi, a la trucha, la carachi, suche, rana. Principales ríos. Se dividen sus ríos en ríos que ingresan y ríos que salen. Los que ingresan se llaman afluentes. Afluentes o también conocidos con el nombre de tributarios. Tenemos el río Suches. Este río Suches nace en territorio peruano y se va a Bolivia y por ahí desemboca. ¿En dónde nace Mis? En la laguna Suches, al sur de la cordillera Carabaya, y desemboca en territorio boliviano. Se pasó, ¿no? Se pasó este río. Suches, afluente fronterizo. Muy bien, acá tenemos una especie. Tenemos a Ramis. El río más extenso de la vertiente del Pacífico es Tambo y de la olla del Titicaca es Ramis. El Ramis se forma cuando se unen dos ríos, que viene a ser el Azángaro y el Ayaviri, y es el más extenso de toda la olla del Titicaca, con una extensión de 320 kilómetros. ¿Es caudaloso? Sí. ¿Es contaminado? Sí. ¿Es minero? También. También tenemos el río Coata. Se une por la formación de dos ríos, Lampa y Cabanillas. Coata es el más poblado, en sus orillas se localiza la ciudad de Juliaca y desemboca cerca a la bahía de Puno. Ilave se forma por la unión de los ríos Huenque y Aguascalientes. Posee la cuenca más ramificada y aquí se desarrolla la agricultura. Entonces no te olvides, río Ramis, más importante de la vertiente, contaminación severa, río Coata, se está poblando, río Ilave, tiene que seguir protegiendo en este caso lo que es la agricultura en ese lugar, río Suches, río Desaguadero. Y hay un único río que sale, un emisario. ¿Quién es? El río Desaguadero.
Vamos ahora sí a resolver las preguntas. 1. El reservorio D proviene de las aguas del río, cuyo origen se encuentra en la provincia de Cajamarca. Vamos. ¿Qué río es? No, perdón, reservorio, que proviene de las aguas de qué río. La D, me dicen por acá, la letra D. Tinajones, Chancay, muy bien. Un reservorio de Tinajones proviene de las aguas del río Chancay, cuyo origen se encuentra en la provincia de Cajamarca. Excelente. 2. Dada la creciente necesidad de recurso hídrico en la costa peruana por la alta demanda poblacional y agrícola, el agua almacenada en las represas para ser utilizada en época de estiaje es insuficiente en algunas cuencas. Ello hace necesaria la construcción de canales y túneles para llevar parte de las aguas de un río o de una cadena a otra. Esta obra se denomina cuando pasas el agua de un río a otro. Me botó el Meet, ¿qué pasó? Me botó. No puede ser. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ya está. No, me sacó el Meet, me botó. Insolente. Me sacó. Ya está. ¿Cómo se llama esa obra en la cual tú pasas, ¿no? Agua de un lugar a otro? En este caso, de un lago, laguna a un río. ¿Cómo se llama? Trasvase, represamiento, conducción o distribución. Se llama trasvase, 2A. 3. Indique verdadero o falso. Vamos, 30 segundos, léelo rápido. ¿Verdadero o falso? Muy bien, sería la letra B. A ver, vamos a ver. En el curso del río Piura se ha construido el reservorio de Cocos. El río Chancay es el único que posee efluentes. El río Tumbes posee una desembocadura en forma de delta. En el curso superior del río Coña se forma el cañón del Colca. ¿Coña Colca? No. Ya, reservorio de Cocos en Piura. 3B, muy bien. 4. Indica la verdad o falsedad sobre los ríos de la Hoya del Titicaca. 30 segundos, vamos. Sobre los ríos de la Hoya del Titicaca. Dios santo, están reventando cohetes por acá. Ya, supéralo, supéralo, somos cuartos. Vamos. Indica verdadero o falso. 20 segundos. Nada, Ney, yo también me quedé así. No, me quedé con la pizza que estaba comiendo. Me quedé así, pero no, es en serio. ¿Qué podemos hacer? Listo, vamos. ¿Ya tienes la respuesta? Resolvemos. El único río emisario de la Hoya es el Suches. Emisario es que sale. ¿El Suches sale? Ingresa. Los ríos Lampa y Cabanilla son afluentes del río Coata, el cual es el de mayor uso poblacional. Coata sí es de mayor uso poblacional. Lampa y Cabanilla son afluentes del río Coata. Los ríos tienen su naciente entre las cordilleras Carabay y Volcánica. El río más caudaloso es el Ramis, tiene como confluentes al Huancané y el Ilave. ¿El río Ramis se forma por la unión de Huancané y el Ilave?
Pero si Huancané está más al norte y Eilave está más al sur. Ramis se forma por la unión de Azángaro y Ayaviri. ¿Cuál es la clave? C. El único río emisario de la olla es el Suches. El Suches es tributario, afluente. ¿Quién es emisario? Desaguadero. Ahí es falso. Ríos Lampa, Cabanilla son afluentes. Claro, se unen, ingresan, Coata, ya. Uso poblacional. Los ríos tienen su naciente en las cordilleras de Carabaya también. Río más caudaloso es el Ramis. Hasta aquí está bien, pero Huancaney e Ilave, Sazángaro y Ayaviri. 4C. 5. Determine la relación correcta entre río y central hidroeléctrica. Tenemos aquí, ajá, vamos con, ay, se activó la clave, no. Jequetepeque, Santa Fortunata. ¿Por qué te ríes, Javier? ¿Qué te ríes de mí? ¿Ya? Tenemos a Jequetepeque, perdón, Santa Fortunata. Tenemos a Guaura, ¿no? Chévez. Santa, tenemos al Chorro, Piura, Purumuy y Rímac, Pablo Bonner, ¿ya? 5C. 5, Cueva, ayer me subo al Cueva. 6. El tipo de clima causante del aumento de caudales estacionales, como se observa en los ríos de la vertiente del Pacífico, es, además, permite la acumulación de agua en reservorios como el D, ubicado en la cuenca del río tal. Vamos. ¿Cuál es su respuesta? La clave es C, lluvioso en verano. El tipo de clima causante del aumento de caudales estacionales, como se observa en los ríos de la vertiente del Pacífico, es lluvioso en verano. Además, permite la acumulación de aguas en reservorios como el de Condor Pico, ubicados en la cuenca del río Sam. ¿Ya? 7. Muy bien. La minería informal no solo ha puesto en graves aprietos al departamento de Madre de Dios, sino que también se presenta en otras zonas del país, como por ejemplo la cuenca del Ramis. Aparte del efecto corruptor de esta actividad, lo más grave es el daño ecológico que causa, afectando la salud de las personas y el del ganado en sus riberas de cría. Mencione que enunciado es correcto respecto al río Ramis. Este río nace en el nevado de Allín Cápac a 5.780 metros sobre el nivel del mar. Por su gran caudal, este río alimenta la central hidroeléctrica de Lagunillas. Los ríos Carahuina y Ayaviri son sus afluentes. Un antiguo yacimiento aurífero en sus riberas es San Antonio de. Muy bien, 3, letra B. Lo que viene a ser correcto es 3 y 4, ¿ya? 3 y 4. 8. Te dice enunciados falsos sobre el río Santa. El río Santa forma el cañón del Pato al perforar la Cordillera Negra. Las irrigaciones de Chineca y Mochica aprovechan sus aguas. Este caudaloso río nace cerca del nudo de Pasco y avanza de norte a sur para desviarse hacia el Océano Pacífico. Tras formar el tercer curso más extenso de la región Pacífico, desemboca en la bahía de Sabanco. Lo que es falso es 3 y 4. ¿Ya? 8B, 9. Relacionar Charcani, Arequipa, Charcani 5, Arequipa, Barba Blanca, Lima, Huayanca, tienes Ancash y San Lorenzo en Arequipa. No, a ver. Charcani es Arequipa, Barba Blanca es en Lima, Huayanca es en Ancash, San Lorenzo es en Piura. 10. Igual, ¿no? ¿Cuáles son enunciados correctos acerca de la cuenca cerrada del Perú, de la olla del Titicaca? Los enunciados que son correctos es solamente la 2. La lentejita de agua representa un caso de eutrofización. Misa, ¿a qué se refiere con la lentejita de agua? Se formó a causa de la contaminación, ¿no? del lago Titicaca, como una alfombra verde, lentejitas, que impedía que tú puedas sacar peces y que también ingresen los rayos solares. Entonces, eso fue una alteración del ecosistema debido a los detergentes, a todo lo que se tiraba en el río que luego termina en el lago. Entonces la población lo que hizo fue que limpiar esa zona, porque obviamente el lago Titicaca es una zona que te va a dar ingresos económicos, ¿ya? Los ríos anteriores al sub, ya para que le tomes la captura. Listo, y esto fue el tema del día de hoy, ¿ya? A ver, en Lima, ¿no? ¿Ese de acá? Chicama Mocha Chava Virú. ¿Sí? No.
Ay, ese es de Lima. Espérame. Ancash, Lima. Aquí está, Fortaleza Pativilca. ¿Este? Ya está. Muy bien. Listo, chicos. Ahora sí. Me despido de ti. Cuídate bastante.